Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 3 al 5, y lleva por título Ezequías restablece el culto del templo. Y le damos lectura en el nombre del Señor Jesucristo. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, e hizo venir a los sacerdotes y levitas, y los reunió en la plaza oriental, y les dijo: Oídme, levitas, santificaos ahora, y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Pueden tomar sus asientos. El título que lleva la palabra de Dios es Ezequías restablece el culto del templo. El significado de Ezequías significa mi fuerza es Yahweh. Amén. Es Dios el significado en hebreo. Yahweh es mi fortaleza. Y restablecer significa poner algo en el estado que antes tenía. Culto es la entrega total de forma voluntaria de una persona. Y templo, la morada, la casa de Dios. Entonces el título habla, Ezequías restablece el culto del templo. Pero este tiene un significado espiritual para nuestras vidas. Siendo nosotros la casa, morada de Dios, tenemos que volvernos, porque no hay una entrega voluntaria de nuestro ser. Como en algún momento de nuestras vidas, sí lo hubo. Cuando le oramos al Señor Jesucristo, ayúdame a cambiar, a dejar el pecado. Me cuesta, pero ayúdame, porque quiero hacerlo agradable delante de tu presencia. Eso es culto, hermano. Poder entregar una forma voluntaria, siendo nosotros este cuerpo físico como templo del Dios viviente. Estamos ofreciendo culto, devoción a nuestro Señor Jesucristo, que Él nos pueda estar ayudando. Ezequías, conforme lo que está escrito en la palabra de Dios en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 1 al 8, podemos ver cómo era su condición espiritual delante de la presencia de Dios. Le vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Reinado de Ezequías. En el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehushtan. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y su frontera, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Amén. Acá podemos ver las características que tenía Ezequías, que fue el rey en Jerusalén, que hizo lo recto ante los ojos de nuestro Padre, Jehová de los ejércitos. Él quitó la idolatría del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, un pueblo santo, había escogido para hacerle un pueblo especial. No porque el pueblo de Israel era más que los otros pueblos, sino porque era el más insignificante y porque Dios había amado a ese pueblo, al pueblo de Israel. Y eso lo podemos encontrar en Deuteronomio capítulo 7, del versículo 7 al 8. Ezequías puso su esperanza en Dios
Y algo importante, él siguió a Jehová, guardando sus mandamientos y no se apartó. Y Dios estaba con él donde quiera que él salía, era un hombre prosperado. La bendición de nuestro Padre por la obediencia. Qué bendición poder tenerlo en nuestros corazones cuando lo aceptamos. Él está en nosotros, pero cuando el Hijo de Dios comete pecado, Él se aparta, se corta esa comunión íntima con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es verdad. Y si en el Hijo de Dios no hay verdad, hay pecado. Ezequías, para tener todas estas bendiciones, él estaba guardando los mandamientos, puso su esperanza en Dios y no se apartó. Y era un varón prosperado, leíamos. Pero no solamente económicamente, la prosperidad económica. Podemos hablar de la prosperidad cuando se puede progresar, mejorar, avanzar, crecer espiritualmente. Esa es la prosperidad como hijos de Dios. Pero para eso tenemos que hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Y la palabra de Dios nos habla en Job 28:28, en el nombre del Señor Jesucristo. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y apartarse del mal la inteligencia. Y decir que no al pecado, a la tentación, a los deseos de la obra de la carne. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar atentos con nuestros sentidos. Estos sentidos físicos que tenemos, sabiendo que el pecado original, la desobediencia del hombre, la serpiente engañó los sentidos de Eva. ¿Qué significa esto? Que la carne siempre va a tender a mirar lo que no se debe. Y ya tenemos el sentido de la vista. La carne siempre va a tender a hablar lo que no se debe. Y ya estamos hablando de la boca. La obra de la carne siempre va a tender a escuchar lo que nos corresponde. El chismerío, las malas conversaciones, lo impuro, lo impío. La obra carnal siempre va a tender a comer lo que sabemos que nos hace mal. Es decir, que la obra carnal, si prestamos atención, la podemos someter cuidando nuestros sentidos físicos. Porque ahí es donde ella se satisface. Y ahí es donde tenemos que prestarnos atención. La palabra de Dios nos habla en Romanos capítulo 6, versículo 12 al 13, en el nombre del Señor Jesucristo. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Que el pecado no se enseñoree de nuestras vidas, que este cuerpo físico realmente pueda estar apartado de las malas obras para caminar en una obediencia y dar un testimonio fiel de que somos hijos de un Dios todopoderoso. Ezequías había quitado la idolatría del pueblo de Israel. Nosotros, si queremos caminar bajo la presencia de Dios, también tenemos que quitar la idolatría de nuestras vidas. La idolatría a las preocupaciones, la idolatría a la casa que tenemos en esta vida terrenal, al trabajo, al estudio, a lo material. Muchas veces ponemos todas esas cosas en primer lugar y a Dios lo ponemos a lo último. ¿Qué significa esto, quitar la idolatría? Que si ponemos a Dios en primer lugar, todo lo que nombré, un hogar, una familia, el trabajo, es bendición. Pero para que sea bendición y no idolatría, en el corazón tiene que estar fundamentado y cimentado en buscar la presencia de Dios continuamente. Entonces, cuando un hijo de Dios, lo primero que está en su corazón y en su mente es buscar al Señor Jesucristo, buscar el rostro de Dios, todo lo que hay en esta vida terrenal pasa a ser secundario.
Y no va a depender de la persona la felicidad ni el estado de ánimo por no tener lo que hay en esta vida terrenal. Porque su estado de ánimo, su gozo, su paz va a depender de buscar de la presencia de Dios. Si tenemos todas aquellas bendiciones en lo terrenal, gloria a Dios. Pero si no las tiene, tampoco le va a influir en su vida espiritual. Eso significa no idolatrizar las cosas de esta vida. Ezequías también siguió a Jehová, guardó sus mandamientos y no se apartó. La palabra de Dios nos habla en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Seguir a Jehová requiere de firmeza y constancia en la palabra de Dios para crecer siempre en la obra de Cristo, en su viña. Dios no se detiene, continúa con los que están dispuestos. Con ese corazón que quiere perseverar en la verdad, Dios va a seguir con aquellos. Como hijos de Dios sabemos que el único camino hacia la salvación es la obediencia de la palabra de Dios. La obediencia es el único camino que lleva a la salvación de nuestras almas. La obediencia es el único camino para vivir en paz en esta vida terrenal, para sentir gozo, para saber enfrentar los problemas sin atribularnos en el corazón y la mente. Es buscar continuamente la presencia del Espíritu Santo, poder orar, doblar rodillas, poder escudriñar la palabra de Dios para contrarrestar los pensamientos negativos, pensamientos de codicia, perversos, engañosos. Pero todo esto requiere esfuerzo. Esfuerzo como iglesia. ¿Nos estamos esforzando en orar? ¿Nos estamos esforzando en escudriñar la palabra de Dios? ¿Nos estamos esforzando en el ayuno? La iglesia no se está esforzando en lo único que Dios nos manda: buscarle. Si no nos estamos esforzando, ¿cómo está nuestro corazón entonces? Hay un corazón endurecido por el engaño del pecado. Todas estas características tenía el perfil de Ezequías. Y vamos a ir nuevamente a 2 de Crónicas, capítulo 29, versículo 3, el que leíamos. Amén. Podíamos ver que Ezequías era un varón obediente. Había obediencia ante los ojos de nuestro Padre, hizo lo recto, le siguió, guardó sus mandamientos y no se apartó. La obediencia le permitió a Ezequías tener esa fortaleza necesaria para reparar las puertas de la casa de Jehová. Dice en el nombre de Jesucristo: e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Ezequías instó a los sacerdotes y levitas a santificarse. Sacerdotes y levitas que tenían el conocimiento de cómo servir a Dios correctamente. Ezequías le dio una orden: santificaos ahora, santificar la casa de Jehová y sacar la inmundicia. La inmundicia habla la palabra de Dios de sus antepasados, amén, de sus padres. Pero sabemos que cada versículo bíblico nosotros lo tenemos que llevar con 1 de Timoteo 4:16, a nosotros mismos. Toda esta inmundicia, y vamos a dar lectura a 2 de Crónicas, capítulo 29, versículos 6 al 10. Acá se va a relatar las inmundicias que estaba habiendo en el santuario de nuestro Padre. Y dice en el nombre del Señor Jesucristo: porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas,
y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y lo ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. He aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Podemos ver que había rebelión, que hicieron lo malo porque dejaron a Dios, que apartaron su rostro del tabernáculo, que le dieron la espalda. Había desobediencia. Y la palabra de Dios nos habla en Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 11. Buscad a Jehová y buscar su poder. Buscar a Jehová continuamente. Hacer lo malo es dejar de buscar la presencia de nuestro Padre. La rebelión es un enemigo silencioso, porque el Hijo de Dios se puede revelar en los pensamientos del corazón, en lo más íntimo, allá en el pecado oculto, que al hombre o a la mujer puede aparentar que no hay pecado, pero hay una conciencia que sí acusa y sabe que está mal. Cuando está ese tipo de pecado en el pensamiento, no hay temor de Dios, porque sabemos que el Espíritu Santo, que el Señor Jesucristo, mora en nuestras vidas. Y cuando se alimentan esos pensamientos, le estamos dando la espalda al mismo Señor Jesucristo. Es la lucha interna entre la carne. Lucha interna porque es una batalla, pero en realidad tenemos las herramientas para que eso sea aplacado, sea quitado, sea muerto. Pero es el deseo de la carne que lo sigue alimentando. Dice que apagaron sus lámparas. Las lámparas, que es algo para alumbrar y que lleva aceite dentro para que sea resplandecida esa luz. Sabemos que esas lámparas nos representan como hijos de Dios para impartir la luz por medio del Espíritu Santo. Mire lo que lleva a la rebelión, a apartarse de lo correcto, de lo bueno. Esas lámparas se apagan. Y había idolatría. Todo esto, por todas estas causas vino la ira de Dios, y como consecuencia Dios los entregó a la turbación, que es confusión, desorden. Dios lo entregó a la execración, que es condenar y maldecir con autoridad. Dios los entregó al escarnio, que es la burla con el propósito de ofender o de humillar. Y Dios había entregado a los hijos y a las hijas, esposas, que habían sido llevados al cautiverio, un encarcelamiento espiritual. Y eso nos enseña que el pecado arrastra. Todo por no buscar a Dios, por apartarse, por no guardar sus mandamientos. Ezequías le ordenaba que se santificaran ahora. ¿Y qué significa eso? Que si hoy permitimos el pecado, mañana se repite. Por eso es poder corregirnos ahora, poder cambiar desde un arrepentimiento sincero en el corazón, continuamente. Si no nos estamos santificando, está prevaleciendo la obra de la carne. Es continuamente. El tiempo sigue corriendo, sigue pasando. La decisión es de usted y de mi persona en querer levantarnos y tomar esa decisión en decir hasta acá el pecado. Si leemos 2 de Crónicas capítulo 29 versículo 11, podemos ver lo que dijo Ezequías: hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y que le queméis incienso. Ezequiel le seguía instando a estos sacerdotes y levitas que se santifiquen, porque Dios los había escogido para que estén delante de su presencia.
y para que les sirvan y para que sean sus ministros. Ese era el propósito. Por eso es que tenemos que estar atentos y no descuidar el llamado que Dios nos ha entregado y poder santificarnos conforme lo que Dios ha entregado a cada uno de nosotros. Sabemos que es necesario limpiarnos de la maldad del pecado, pero una vez que estamos limpios, nos tenemos que llenar del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos habla en Efesios 5:18, no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser lleno del Espíritu Santo. Nos estamos arrepintiendo, apartándonos del pecado. Ahora nos tenemos que llenar de la presencia de Dios. Y eso lo podía ver con un ejemplo que cada uno de nosotros lo podemos ver también. Cuando una persona quiere tomar agua y está el vaso sucio, el vaso se limpia. Pero para terminar de usar el vaso, se tiene que llenar de agua. Y sabemos que Dios nos compara como vasos de honra y que el agua representa al Espíritu Santo. Santiago 4:17, la palabra nos habla que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora prestemos atención. ¿Qué es hacer lo bueno? Podemos decir que orar es bueno. Podemos decir que escudriñar la palabra es bueno. Podemos decir que ayunar es bueno. Podemos decir que comer vegetal y tomar agua es bueno. Ahora, si nosotros no hacemos ninguna de esas cosas, Dios que está allí en el tercer cielo nos está viendo como pecadores, porque no estamos haciendo lo bueno. Y lo dice la palabra de Dios. Y aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Muchas veces nos enfocamos y nos arrepentimos porque hacemos lo malo, pero no hacer lo correcto, Dios también lo toma como pecado. Estos sacerdotes y levitas se habían levantado como Ezequías le instaba. Y lo podemos ver, 2 de Crónicas, capítulo 29, versículo 15, en el nombre del Señor Jesucristo. Estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Significa que los sacerdotes y levitas lo escucharon y se santificaron. 2 de Crónicas, capítulo 29, versículo 31, en el nombre de Jesucristo. Y respondiendo Ezequías dijo: vosotros habéis consagrado ahora a Jehová, acercaos pues, presentad sacrificio y alabanza en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificio y alabanza, y todos los generosos de corazón trajeron holocausto. Y para ir finalizando esta predicación, vamos a leer versículo 35 y versículo 36. Así pues hubo abundancia de holocausto con grosura de las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto, y quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Jesucristo quiere que rápidamente, hoy, ahora, cada uno en particular en la comunión íntima con el Señor Jesucristo, nos podamos santificar. Dios nos está diciendo que el tiempo es corto, que Él ya quiere la obediencia porque tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. Que si se sigue cometiendo pecado es porque se está pecando deliberadamente. Y horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Por eso que el Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo nos ayude y que nosotros podamos orar Santiago 1:22. No solamente ser oidores de su palabra, sino hacedores de ella, para no engañarnos a nosotros mismos. Hasta acá va de ser su palabra.